Encuentro, enfoques y contrastes de ideas para la construcción de una ciudadanía informada, inclusiva, con justicia social y participación democrática. En voz alta. Hola, muy buenas noches. Como todos los jueves, les agradecemos el favor de su atención en su programa En Voz Alta. Y como todos los jueves, vamos a platicar un tema que me parece importante para las y los queretanos y está relacionado con este decreto que recientemente ha publicado el gobierno del estado en relación a prohibir ciertos géneros musicales, es decir, ciertas interpretaciones que hacen apología a la delincuencia, a la violencia y que de alguna otra forma permean en nuestra sociedad. Y como este programa se caracteriza más que por un tema político, pretendemos que usted tenga un juicio de carácter científico desde las disciplinas que abordamos en esta institución, la Universidad Autónoma de Querétaro, además de nuestro querido amigo y compañero Arturo Maximiliano, diputado y panelista de este espacio. Nos acompañan unas invitadas muy especiales. Tocayo, buenas noches. Tocayo, ¿cómo estás? Buenas noches, gusto como siempre. Gracias, Tocayo. En esta ocasión hemos invitado a la doctora Alejandra León Olvera. Doctora, muchas gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. Doctora, la doctora es docente de la Facultad de Ciencias Políticas de esta universidad. Además, cuenta con un doctorado en estudios culturales por el Colegio de la Frontera Norte, cuenta con una maestría en estudios de género por el Colegio de México y es antropóloga social por la Universidad Autónoma de Querétaro. Es una de nuestras expertas universitarias en crimen organizado transnacional y seguridad por la Universidad Nacional de Educación a Distancia y el Instituto General Gutiérrez Mellado. Muchas gracias, doctora, por estar con nosotros. Muchas gracias. También esta noche nos acompaña la maestra María Guadalupe García Martínez. Ella es licenciada en criminología, maestra en ética aplicada y bioética, así como doctorante en ciencias jurídicas por esta institución. Desde hace 9 años se desempeña en esta institución como docente y desde hace 4 es nuestra coordinadora de la licenciatura en criminología y de la Facultad de Derecho y forma parte del Colegio de Estudios sobre Migración, Violencia y Seguridad. Y sus temas de interés están relacionados con la criminología cultural y la sociedad digital en general. Entonces, le agradecemos mucho, maestra María Guadalupe, por estar aquí. Muchas gracias por la invitación. Saludos a toda la audiencia. Sí. Y si les parece, vamos a iniciar con un discurso, con un video que nuestro gobernador emite a razón de este decreto para empezar a dialogar con nuestras expertas y con nuestro tocayo en relación a qué tanto impacta el que unas melodías sean expuestas en público. La verdad es que estos temas son controversiales porque no sé si recordarán, en la historia de México ha habido, no es la primera vez que se prohíbe la música, ha venido, yo me acuerdo que los que ya estamos un poquito ya más mayorcitos, recordamos que una época cuando yo era niño el rock estaba prohibido, ¿no? Y que ese famoso festival de Avándaro revive el género y que bueno, de repente parece que las autoridades gubernamentales pues tienen ciertos miedos, ¿no? Habrá que ver que a lo mejor el género rock no era una apología como si al crimen, como lo que ahora dicen que sí se promueve con estos corridos tumbados, narcocorridos y demás, ¿no? Pero bueno, veamos lo que dice nuestro gobernador de Querétaro en relación a estos temas. La vida. Por ello, he decretado que en nuestro estado no se va a permitir que en eventos públicos, llámese plazas, auditorios, estadios, centros de espectáculos, ferias y cualquier otro lugar de acceso público, se interprete o se reproduzca música que glorifique la violencia, que haga apología al delito o que promueva la cultura del crimen. Sabemos que la música es una forma de expresión cultural y artística, pero también sabemos, y así lo ha reconocido la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que hay límites cuando esas expresiones normalizan la violencia, degradan la moral pública o incitan al delito. No vamos contra ningún género, sino contra la perversión de cualquiera de ellos. No se trata de callar voces, se trata de proteger nuestros valores, de cuidar a nuestras niñas, niños y jóvenes, a nuestra sociedad de mensajes que deforman, que seducen con falsas glorias a través del miedo, el odio, la riqueza o el poder que...
Y bueno, es así como el 18 de agosto, en días recientes, sale publicado en La Sombra de Arteaga este decreto, tocayo, compañeras invitadas, en el cual se prohíbe la interpretación y o reproducción de música en eventos públicos que promueva la apología del delito y la violencia en el estado de Querétaro. Es decir, vamos a tener, digamos que, pues prescindir de aquellas interpretaciones musicales en las ferias que estén relacionadas. Hay una serie de géneros que establece el propio decreto, que ya me explicaban aquí cuando se refiere a, de manera enunciativa, no limitativa, es decir, que puede haber más, pero se refiere, por ejemplo, a los corridos tumbados, a los narcocorridos, a los corridos progresivos, a los corridos bélicos, a los corridos alterados y cualquier otro que glorifique y promueva actos ilícitos, violencia o apología del delito. Este decreto de manera general lo que pretendería en la interpretación pues es que en nuestras ferias, en nuestros eventos públicos, me imagino que incluso toca ya ahora que haya campañas, pues estos géneros o estas piezas musicales de manera particular pues ya no podrán ser usadas, ¿no? No, bueno, yo quiero pensar en el alcance a similares, pero no sé si lo trae el decreto formalmente, pues que también bares, ¿no? Y restaurantes, ¿no? Porque hablaba de todo lugar donde pueda haber acceso al público, ¿no? No sé hasta qué punto lo extendió el propio decreto. Yo quisiera empezar, y aquí me gana la parte jurídica, ¿no? Lo que yo he tratado de entender es siempre la fortaleza jurídica de un planteamiento que me parece en principio tiene una buena intención, ¿no? La intención ¿cómo se dice? Hay una interpretación o una hipótesis, no solo del gobernador, a lo mejor de otros mandatarios. La Suprema Corte incluso, tocayo. No, pero la interpretación de que hay un vínculo directo entre la interpretación, entre escuchar este tipo de música y la violencia, ¿no? O sea, que esto se traduce en violencia. Yo no sé si exista, y aquí las expertas nos dirán si existe realmente una correlación, como se diría en políticas públicas o inclusive en algunos estudios que se pueden hacer con respecto a una cosa y la otra. Pero en la parte jurídica, me regreso a ese tema, entendiendo que esto está bien intencionado, pero creo que una vez más falta ahí un respaldo en la parte jurídica. Les voy a leer la facultad constitucional que tiene el gobernador con respecto a los decretos, ¿no? Para ver si realmente esto cabe en un decreto. Dice la fracción octava del artículo 22, donde establecen las facultades que tiene el propio gobernador del estado, ¿no? Dice, expedir decretos y acuerdos de carácter administrativo. 1. Para la eficaz prestación de los servicios públicos. Segundo caso, y otorgar concesiones a particulares para este mismo efecto. Esa es la facultad, ahí está limitada la facultad para el Ejecutivo, es decir, más allá, un decreto no tendría ninguna validez jurídica, porque se apelaría justamente a esta fracción octava del artículo 22 constitucional. Entonces, a mí siempre me ha ocupado esta parte, porque cuando hace el llamado en este mensaje, dice, bueno, que los municipios, también que me llama la atención, porque en realidad son los ayuntamientos los que tienen la facultad reglamentaria, no los municipios. El municipio es otro ente jurídicamente hablando, que los ayuntamientos ajusten sus reglamentos o reformen sus reglamentos, y luego dice una cosa que podría tener más lógica, lamentablemente creo que ahí tampoco le revisaron el discurso, o que sean los municipios, repite el término, quienes reformen sus leyes municipales. Pues las leyes municipales que existen, pues solamente hay una instancia que las puede reformar. La legislatura. Es la legislatura del Estado. No, el municipio no tiene facultad legislativa, tiene facultad reglamentaria desde 1999. Entonces sí veo que este acompañamiento, que más que un discurso o más que un posicionamiento de un tema, me parece que lo que se debe buscar es la eficacia jurídica si realmente se pretende pues, que tenga los alcances que dice en su mensaje y que dice el decreto, que insisto, para mi gusto está excedido con respecto a el mandato
o las facultades que sí le otorga el propio artículo 22. Tocayo, en conclusión, ¿podríamos decir que este decreto se puede caer si hay una controversia jurisdiccional respecto de él? Pues yo creo por que lo las único que facultades. tendría que hacer el abogado que defiende estas circunstancias es apegarse a este artículo constitucional. No, pues fíjate Porque más que la Constitución, pues ¿qué hay, no? Sí, ¿no? O sea, no podrías interpretar que tiene más alcances de lo que le da la propia Pues Constitución. entonces, en términos legales, digamos que esto tiene una debilidad, ¿no? Aguas Sí, ahí. Sí, tiene una debilidad. Aguas ahí, ¿no? En gobierno del Estado, porque si bien es cierto, como bien lo dices, pareciera ser muy bien intencionado, pero no sigue la ruta jurídica adecuada, ¿no? A ver, y de nueva cuenta, ahí tengo que llevar un poco de agua al molino. Digo, a mí que me toca doble cachucha en este caso, pero Sí. yo he insistido mucho en la iniciativa preferente. Y de esta forma, al margen de que nos pudieran controvertir una disposición en alguna ley, pensando a lo mejor en el Código Penal, no lo sé en este particular, pero lo que sí creo que hubiera aplicado es entonces, en este mismo mensaje, pues tener una iniciativa de ley que inmediatamente se ingresara al Congreso, y si hubiera la regulación, que ya la propusimos, pero no la quieren pasar, la cual no entiendo por qué, en términos de iniciativa preferente, pues en menos de 4 meses, como está propuesto, podríamos tener ya una disposición, ahora sí que con todas las de la ley, que sí generara prohibiciones. Ya de ahí abre una discusión con respecto a la eficacia en términos de promover la paz, y dos, pues también un poco de las partes más de fondo de estas prohibiciones que se han intentado, inclusive por ahí un referente desde 2011 en algún reglamento municipal que fue a la Corte, y la Corte falló en contra de la autoridad. Sí. Pero hasta ahí me quedo. Sí, no, muy bien, Tocayo, muy bien. Doctora, ¿cómo ve usted estas buenas intenciones de nuestros gobernantes? ¿Realmente se relaciona la música con las percepciones sensoriales? Digo, de la gente obviamente vemos que hay ciertos géneros que nos producen felicidad, movimientos un poco sensuales y demás, pero en realidad la música tiene una capacidad para adquirir un conjunto de valores que permita a un individuo tener ciertas actitudes y acciones. A ver, viéndolo desde la manera antropológica, cultural y social, no. O sea, no lo hay. No es como que a partir de cierta canción lo va a determinar y de ahí va a proceder a que se produzca como la violencia, ¿no? Que es la relación que se hace, o la hipótesis que comentaba el diputado Arturo, ¿no? Entonces, en este sentido, parte de las investigaciones que he hecho, o sea, lo he trabajado incluso con la perspectiva de identidad de género, ¿no? O sea, a mí lo que me interesaba también en esta parte era cómo se construían masculinidades y feminidades, ¿no? A ver, es importante en los espacios de ocio algunos elementos, ¿no? Que pueden ser cierta música, pero no depende solamente de la música, ¿no? También depende de sus contextos. En lo cultural siempre vamos a hablar del contexto, ¿no? O sea, también muchas veces esas letras son reflejos de lo que ya han antecedido y ha vivido contextualmente. Por ejemplo, en mis trabajos mucho era de, a ver, de dónde, de la procedencia, ¿no? De la cuestión de enaltecer la figura de lo que podría ser el origen, decían ellos, el origen humilde, con los chicos con los que platicaba. O en el caso de las mujeres, también esta parte sobre, había otros detonantes que hablaban más sobre, ni siquiera lo relacionaban con la violencia. No relacionan la música con la violencia, la relacionan con el poder. Y eso es diferente. Claro. Qué interesante, doctora, porque pareciera ser que se nos olvida, desde creo que la secundaria nos enseñan que las instituciones básicas de socialización con el individuo en el mundo, pues son lo primero la familia, ¿no? Después la escuela, creo yo, también influye mucho en la percepción de un individuo. Desde luego viene también pues nuestra opción religiosa y que luego ya digan, no, la culpa es de la música. Les digo, me recuerda a aquella época donde prohibieron el rock and roll, ¿no? Relacionando el rock and roll con el consumo de ciertas estupefacientes y cierta hierbita verde, porque no voy a decir porque nos censuran, pero que desde luego, pues bueno, hay ciertos prejuicios, parece ser. Totalmente. Y maestra María Guadalupe, a ver, usted es coordinadora de nuestra licenciatura en criminología, Así es. ¿no? Algo ha de saber de estos temas. Realmente el hacer una apología a ciertos estilos de vida que pudieran ser ya más bien resultado de lo que hay,
tiene un impacto de qué dicen los estudios, o sea, con la gente que más o menos se tiene conocimiento respecto de ciertas esferas, ¿no? Que vienen de esos grupos de organización criminal, realmente por escuchar música se afiliaron al Cártel Jalisco Nueva Generación o algo así. Claro, me parece que tendríamos que entender el fenómeno específicamente de la música en distintas capas. Hace algunos años se hablaba, por ejemplo, de los narcocorridos como una especie de narrativa de la realidad social. Me parece que hasta el día de hoy eso sigue existiendo. Muchos de los narcocorridos que podemos escuchar son el retrato de cosas que están ocurriendo en nuestro país y que igual lo podemos escuchar en una canción, pero también lo podemos ver en las noticias. En segundo lugar, creo que también hay que aceptar que algunas de estas expresiones son una especie de propaganda por parte de los grupos de delincuencia organizada. Y en tercer lugar, que es algo que a mí me parece sumamente importante, es cómo estos productos han sido tomados por el capitalismo y convertidos en un producto global. Y creo que ahí vamos a encontrar varios elementos justo de los que hablaba la doctora Alejandra. Cuando se mercantiliza la violencia y cuando, bueno, ahí hay un concepto por ahí que se llama capitalismo gore, y cuando estos elementos de violencia se convierten en mercancía y se empiezan a insertar en los mercados, pero además en mercados globales permeados por Netflix, por Spotify, pasan otras cosas. Hay una especie de desvinculación de lo que está diciendo la letra a lo que yo estoy experimentando en el momento que estoy escuchando esa canción. Entonces, probablemente la letra puede estar hablando de determinado tipo de delitos, no sé si los podemos decir al aire, homicidios, violaciones, etcétera, que son cosas que ya pasan en el país, pero sufren una suerte de modificación porque yo le llamo el efecto TikTok, o sea, se cortan partes que son las que se van a estar reproduciendo y que muchas veces son resignificadas por las juventudes. Entonces, probablemente la canción hable de un tema específico, pero cuando se pasa a través de estas plataformas, las juventudes recuerdan ciertos fragmentos. Y esos fragmentos no son interpretados como elementos violentos necesariamente, sino a lo mejor como pues elementos en los que se habla justamente de poder, de aspiracionismo, de hacer mejor las cosas, de salir del lugar en el que estoy, de mejorar, que bueno, eso es una búsqueda constante dentro de las juventudes. Entonces, decir que hay una línea directa y causal entre escuchar esta música y cometer algún acto delictivo o violento, pues es prácticamente pues una falacia, porque en el Inter pasan muchas otras cosas, entre ellas estos procesos de mercantilización de los que hablábamos y del embellecimiento también de estos procesos. Entonces, me parece que puede ir más por esa línea. Es decir, esto también deja, ¿no? El capitalismo encontró un nicho comercial para esto y claro, hay mucha gente que lo consume, desde luego, y eso produce unas ganancias enormes. Basta ver los conciertos, basta ver las playeras, basta ver un montón de cosas que generan mercancía en relación a la apología de la violencia, que es ahí donde a lo mejor socialmente deberíamos estar diciendo, pues, ¿cómo? O sea, haciendo negocio con la violencia, pues es ahí donde algunos, de manera lícita, digamos así, algunos empresarios comercializan esto, ¿no? Llámese disqueras, llámese pues empresarios que producen souvenirs. Tocayo, sí. Entonces, ¿por dónde iría el tema desde el ámbito legal, Tocayo? Digo, porque también hubo una, no sé si recuerdas que no hace mucho, a nivel federal también hubo ahí un tema en relación con estos conciertos, ¿no? Donde la misma presidenta en una mañanera tocaba el tema. ¿Por dónde tendríamos que entrarle desde el ámbito legislativo? O sea, más que prohibir la música, tendríamos que reforzar los mecanismos legales para efectivamente atacar estas células del crimen organizado. A ver, es que yo me regreso yo otra vez, ahora no a lo legal, sino a algo que me gusta mucho, que también son las políticas públicas. Tú, cuando tomas una decisión de gobierno, en este caso a partir de, para mi gusto erróneamente, de un decreto, pero que puede ser a partir de reglamentos o de leyes, pues hay un objetivo por sí mismo, ¿sí? O sea, que en este caso lo que yo interpreto es que que no se interpreten, que no se pongan estas canciones en lugares de acceso público, tendría que tener un efecto justamente en la disminución de la violencia. Eso es un factor fundamental de una política pública, si no, ¿para qué lo haces? A ver, tú puedes decir, oye, a mí no me gusta, eso es diferente, ¿no? Y no es el caso, no creo que sea el caso del gobernador, no sé si le gusten, vaya, pero a lo que me refiero es que como gobernante yo entiendo que esa es la lógica.
Entonces lo que tendríamos que tener es un estudio que sí sustente que esto sucede. Es decir, que si tú logras hacer que menos gente escuche esto en lugares públicos, pues que va a bajar la violencia, ¿no? O la idolatría, ¿no? Con respecto a este tipo de personajes y entonces la aspiración para dedicarte a lo mismo que se dedican. Esa es otra, insisto, es otra hipótesis ya de orden personal. Pero me parece que en ese caso también quedaría incompleta y de nueva cuenta nos vamos... Esto, yo sé que hay gente que dice, luego esta palabrita legaloide, no son legaloides, son las leyes, ¿no? Y son los ámbitos competenciales y si no funcionan, ¿para qué haces cosas que no puedes aplicar? ¿No? O que no tienen la fuerza legal que deben de tener para que no te la tienen en el primer amparo. Entonces la pregunta sería, ok, si tu hipótesis es que escuchando menos este tipo de música en lugares públicos, porque además no lo puedes impedir de los lugares privados, las fiestas privadas, etcétera, tu coche, lo que sea. En mi cumpleaños. La siguiente pregunta es si es lo único que genera este tipo de, digamos, de acceso a este tipo de contenidos. Yo te puedo decir que las series de televisión, por ejemplo, particularmente unas de una plataforma muy, muy famosa y muy popular en México, los videojuegos, ¿no? Que es un tema explorado en Estados Unidos y en el mundo entero por muchísimo tiempo. Entonces, por eso es que de repente dices, bueno, se trata de un posicionamiento independientemente que proceda o no proceda, como para generar una nota y esa nota se viralice y entonces parezca que estás tratando de resolver algo, o se trata realmente de pensar una política pública que sí aspire a resolverlo a partir de una hipótesis que no está probada, pero que podría, creo que, profundizarse. Yo quiero pensar, doctora, que hay, pues hoy estudios pues de mucho fondo, porque insisto, esto no es nuevo, para poder partir de ahí como una exposición de motivos, ¿no? De por qué es que se cree por parte del gobierno, independientemente del canal jurídico o de la vía jurídica, que esto podría tener ese impacto de disminución de la violencia. Sí, doctora, y fíjese que muy bien, ahorita lo acaba de abordar, muy bien explicadito mi tocayo. Cuando nosotros, por ejemplo, me voy al terreno de los medios públicos, de los medios de la universidad, nosotros sí que contamos con una disposición reglamentaria que a los miembros de la gente que participamos en los diálogos, en los programas, sí que tenemos que cuidar el uso del lenguaje, sobre todo el uso del lenguaje discriminativo, ¿no? El uso del lenguaje de apología a la violencia en cierto sentido, ¿no? Entonces, sí que hay estudios que relacionan la apología de ciertos estereotipos que se usan en los medios de comunicación, sobre todo, y que a lo mejor pues impactan en reforzar esos estereotipos. O sea, podría ser, y la pregunta va por ahí, doctora, a ver, ¿los estereotipos se generan o se refuerzan? ¿Dónde nacen esos estereotipos? O sea, ¿cuál es la primera instancia donde los individuos se adquieren ciertos estereotipos? Por ejemplo, los machismos, ¿no? Muy concentrados. O, por ejemplo, el uso excesivo de la violencia, la apología al crimen, ¿no? Entonces, ¿cuáles serían las primeras instancias en las cuales se van adquiriendo estos, digamos, valores de sociabilizar estos estereotipos? Sí, claro, o sea, más que en la música es principalmente en las interacciones cotidianas, ¿no? Y me quedaba pensando un poco exactamente sobre esta cuestión de los estereotipos y también la carga viral que puede tener este decreto sobre la propia población que sí los escucha y va a generar un estereotipo en sí mismo y va incluso a estigmatizar a la población que esté criminalizarlos, escuchando. Criminalizarlos, ¿no? Y que realmente estamos dejando de lado algo que ya comentaba la maestra Lupita con respecto al capitalismo gore, ¿no? O sea, que finalmente hay que cuestionarnos exactamente cómo opera, ¿no? Sayak Valencia nos habla que exactamente este capitalismo gore es el lado B del capitalismo. ¿Por qué? Porque, claro, van a vender que si la gorra, que incluso hasta los tours, ¿no? O sea, pensemos que hay toda una empresa de tour para conocer Sinaloa, para conocer Colombia, ¿no? O sea, ya hay como una cuestión muy específica que va creando estos públicos, no necesariamente, ¿no? Desde la parte de la ilegalidad, si lo hablamos así, ¿no? Son mercados que están ahí
y que lo que debemos cuestionar también es también cómo están operando estas empresas culturales, ¿no? Principalmente las de estos géneros, porque sí hay una cuestión, sí hay estudios, ¿no? O sea, tenemos el de José Manuel Valenzuela, el de Jefe de Jefes, ¿no? Donde nos habla cómo incluso los corridos pueden ser una herramienta pedagógica para comprender cómo es que la población está exactamente relacionando la letra, porque incluso podemos saber, a ver, el corrido tiene su origen como un elemento histórico, ¿no? ¿Y para quién te era el acceso a esa herramienta histórica? ¿A qué sector de la población? A las personas que no podían leer. Iba, digamos, en son de juglar la persona, iba y cantaba en los bares a hablar de la revolución. Y a ver, los corridos también de la revolución eran como violentos, ¿no? Claro. Ahora, algo importante que hay que ver respecto a esta cuestión de los corridos que se están prohibiendo es toda la mercadotecnia que llevan en sus letras. Porque muchas de las letras de lo que nos está tratando de llevar, o el estereotipo es así de, debes de consumir tal marca de tal bebida, debes de tener cierta ropa, debes de tener cierto coche, e incluso ya desde la vinculación de la cultura machista, que incluso está este informe de las 2 guerras de Intersecta, ¿no? Que las mujeres sufrimos doble violencia, porque está la violencia del crimen organizado, pero también está la violencia machista de México. Entonces, en ese sentido, se refuerza también en muchas letras, no que necesariamente sea el corrido en sí mismo malo, sino que estar viendo esa realidad, pues de que hay un México feminicida donde se toman las mujeres como objeto. En el cine se llama, esto de las marcas, de meter las marcas sutilmente, es el product placement, pero no sé si aquí haya, más que en el cine sí se paga, lo que no sé si aquí se pague, ¿no? O sea, eso sería interesante, no conozco también la industria de la música como para saber si hay manera que se pague, ¿no? Y estas canciones, yo me acuerdo de una, hablando de Apologías al Delito y otras situaciones, me acuerdo estas canciones que yo escuchaba en el antro, por ejemplo, o en las fiestas, o en los bares, ¿no? La Rocola, Camelia, la Tejana, ¿no? Que era es una historia justamente porque decían, no son temas pedagógicos, en términos de este tipo de actividad, este tipo de, inclusive de historias que tienen un fin, no necesariamente el que luego, insisto, se idealiza mucho este tipo de situación, ¿no? Pero bueno, sí me acuerdo mucho de esa canción, que bueno, estamos hablando de los 90, yo creo, ¿no? Los 90, a finales de los 80, 90. Sí. Era un patrón cultural distinto, creo yo, y que ahora se ha exponenciado mucho con esta globalización y que lamentablemente, ¿no? Ahora hemos exportado toda esta cultura o narcocultura, digámoslo así, a varios lugares de América Latina y de Europa. Entonces, es lamentable, pero bueno, yo creo que aquí lo interesante es poder replantear cuáles son las políticas públicas que desde los gobiernos deberían hacer efectivamente, porque en el fondo no es contra la música. Lo que se trataría, entiendo yo, tocayo, compañeras, es pues ir reduciendo la violencia. A lo mejor el camino no es el adecuado, pero sí que hay un diagnóstico certero, ¿no? La violencia en este país, y eso va más allá de cualquier cosa, está subiendo, ¿no? Los números son muy fríos. Los números no tienen color de Morena, ni del PAN, ni de Movimiento Ciudadano. Los números son fríos. Y sí que es cierto que la delincuencia organizada en este país, y sí que es cierto que la violencia ha ido en aumento. Pero también la violencia, no sé ustedes que son expertas y sobre todo en tema de criminología, pero yo creo, tocayo, que no es más la violencia como la parte general que el estar dedicado a lo mejor a algún tipo de actividad delictiva, ¿no? Porque sí somos una sociedad mucho más violenta, ¿no? Que reaccionamos de una forma que antes no sucedía, por ejemplo, ante un evento de orden vial, ¿no? Y así sigue, ¿no? Obviamente la violencia contra la mujer está pues en órdenes pues altísimos, ¿no? de frecuencia y muchos temas que no han terminado, a pesar de que se ha concientizado aparentemente a través de leyes, a través de pues yo creo que de movimientos, de colectivos y no baja la violencia. Sí. Pues si les parece, vamos a un corte. El tiempo en televisión se va como agua. Vamos a un corte y regresamos con ustedes. No le cambien. Regresamos.
Gracias por continuar con nosotros. Estamos platicando esta noche sobre este decreto publicado en La Sombra de Arteaga que prohíbe la música que haga apología a la violencia, ¿no? Diversos géneros que usted ya no podrá escuchar en los antros, porque sí lo viene en el decreto que toca, y ahorita lo viene en el corte, sí en lugares públicos, ¿no? Habla de espacios como plazas, habla como auditorios, estadios, centros de espectáculos. Un antro podría ser un antro de espectáculo, ¿no? Sí, entiendo que sí. Ferias y cualquier otro lugar de acceso público. Pero bueno, siempre está el carro, siempre está la casa, cuando se pueda escuchar, ¿no? Bueno, ya vimos en esta primera parte del programa que este mismo decreto tiene debilidades jurídicas muy serias, que si algún empresario nos está escuchando, pues bueno, ahí tiene una vía legal. No estoy dando ideas, ¿verdad? Pero pudiera ser. Y en esta otra parte, en esta dimensión, y como bien lo dice mi tocayo Arturo Maximiliano, aprovechar a nuestras invitadas esta noche. Yo quisiera platicar con la maestra María Guadalupe García, que es nuestra coordinadora de la licenciatura en Criminología de la Universidad Autónoma de Querétaro. ¿Este tipo de decretos en realidad abona como política pública o hay un contrasentido que no se lo vio? Yo no creo que el gobierno quiera criminalizar a la gente, a lo mejor no, ¿verdad? Pero pareciera ser que este decreto, pues en el fondo ya va a estigmatizar a ciertas personas que escuchen esa música, y ahora ya cuando la prensa ya a lo mejor sí estigmatiza y criminaliza a los usuarios que quieran, que tengan preferencia por esta música, ¿no? Y que hay detrás también de la otra parte, ¿no? De qué efectos podría tener este decreto. Claro, bueno, a mí me gustaría iniciar señalando que, justo como mencionaba Arturo hace un momento, tendríamos que preguntarnos qué tan funcional o qué tanto va a funcionar esto en la realidad. Y me parece que contrastando, por ejemplo, con la cantidad de oyentes mensuales que tienen artistas como Peso Pluma, anoche revisaba las cifras y anda por ahí de los 38 millones de personas al mes. Bien poquitos. Y entre sus canciones más reproducidas van por 1,5 billones más. Entonces, creo que ahí eso podría ser parte de la respuesta de si realmente prohibirlo en actos públicos va a tener como algún efecto, como solamente de manera superficial. En segundo lugar, pues creo que nos tocaría aceptar que todas y todos en este país somos consumidores de narcocorridos de alguna o de otra forma. Y eso también como que entra en conflicto con la idea preconcebida que se tiene de que desde un posicionamiento moral tendremos que abstenernos de escuchar narcocorridos, porque si nosotros nos metemos así de manera rápida a TikTok, vamos a encontrar que de fondo estas canciones acompañan, sí, pues apología a la violencia, sí, acompañan también, por ejemplo, funciones de policías, funciones de militares, pero también acompañan a imágenes de fiestas, imágenes de convivencia saludable de las juventudes. Entonces, todas y todos tendríamos que asumirnos como consumidores de narcocorridos en primer lugar. Y como siguiente elemento, y entrando un poco a la parte de si criminaliza o no, me parece completamente que sí, porque a pesar de que estamos en el entendido de que todos consumimos este tipo de música, en el imaginario social se sigue adjudicando a una población muy específica la escucha de esta música. Entonces, ahora pareciera que si escuchamos narcocorridos o si escuchamos este tipo de música, entonces somos el equiparable al narco que narran estas historias. Entonces, me parece que puede potenciar eso y además también contribuye a invisibilizar las causas estructurales. Tal como mencionaba la doctora hace un momento, definitivamente no cualquier persona que escuche esta música pues va a salir a la calle y va a cometer algún acto ilícito o violento, pero sí todas aquellas personas que viven en contextos de violencia, que viven en contextos precarizados y bueno, pues abonando un poco también al tema que ya está sobre la mesa, tendríamos que preguntarnos en sentido general de qué es lo que, cuál es el fondo de las letras, ¿no? Nos están devolviendo una imagen del país, igual, hace ratito lo comentaba, igual que las noticias, igual que otro tipo de narrativas. Tendríamos que preguntarnos también qué hace diferente a este tipo de música de otros géneros que también hablan de violencia, que también exaltan ciertas pues actividades delictivas, que también exaltan ciertas figuras violentas, por ejemplo feminicidios, por ejemplo homicidios, por ejemplo violaciones, y tal como lo mencionabas hace ratito, en su momento fue el rock, ¿no? Pero hay otros géneros, por ejemplo la música clásica, por ejemplo algunas óperas que nunca han sido tocados y nunca han sido cuestionados, probablemente porque
pues nos escucha la élite, ¿no? Pertenecen a otros nos escucha grupos la élite, sociales, la ¿no? ópera y de trajecito. Claro. Y como te van de smoking, no sé cómo van ahí a Claro. la fiesta, ¿verdad? Pero entonces estamos hablando de que la música, que en el fondo también hay otros géneros que escuchan cierto tipo de personas que también son Claro. discriminatorios, ¿no? Y que de alguna otra forma hacen apología a ciertos estereotipos. Así es, totalmente. Y entre esas, bueno, los ejemplos que mencionábamos, pero me parece que si nos metiéramos a revisar las 50 canciones más escuchadas en el mundo, independientemente del género, podríamos ir desmenuzando y encontrando este tipo de expresiones. Y los géneros serían bastante diversos, ¿no? Podríamos ir del pop al rock, al narcocorrido. El reggaetón, Así ¿no? es, al reggaetón, e iríamos encontrando estos elementos. Entonces, definir que escuchando esta música cometemos este tipo de conductas, pues sí me parece un poco atropellado en primer lugar, y en segundo lugar, considerando que todas y todos somos consumidores de estos productos culturales, pues entonces tendremos que preguntarnos qué efecto está causando en nosotros. Mucho se ha hablado también acerca de un posicionamiento moral, de que no es correcto escuchar esta música, pero creo que dentro de nuestros sistemas capitalistas muy poco consumo, si no es que absolutamente nada, puede ser considerado ético. Desde el momento en el que nos compramos a lo mejor una prenda de vestir, pues a lo mejor esa prenda implica explotación infantil. Si nosotros, incluso en México, ¿no? El hecho de comer aguacate, sabemos que hay por ahí influencia del narco y cómo tienen cooptados a ciertos grupos en ciertos territorios de México. Entonces, pues se convierte en un doble discurso, por un lado moralista y por el otro lado, pues que invisibiliza estas causas estructurales de las que sí tendríamos que estar haciéndonos cargo. Muy bien, qué interesante, tocayo. Mira, es que yo creo que son, caray, que es curioso, ¿no? Porque en algunas iniciativas de ley o en algunos planteamientos de gobierno, algunas políticas o inclusive algunos proyectos de obra, ¿no? Pues se habla mucho de los foros y bueno, ahora ya los parlamentos abiertos y todo. Y a mí me parece bien curioso que para este tema no se haya justamente platicado con los expertos antes de hacer este lanzamiento, lo cual me lleva a otra hipótesis. Ahora es un programa de hipótesis, ¿no? Y la hipótesis es pues, que los asesores, aquí tendría yo que entrecomillar yo de repente, porque no sé si asesoran bien o asesoran mal, a lo mejor dijeron, oye, hay que cambiar la conversación. De no hablar del Batán y hablemos ahora de los narcocorridos. Y entonces pues vamos a analizar qué podría generar polémica y qué podría generar algún elemento donde parece que está defendiendo alguna situación de la paz, que es lo que además creo que en Querétaro nos jactamos de estar mejor que en otros lugares. Y entonces pues probablemente haya sido eso, ¿no? Quizá más que un tema bien fundamentado, bien estudiado, bien platicado con las expertas, con los expertos, pues a lo mejor un tema más de una asesoría de decir hay que cambiar la conversación pública, ¿no? Ojalá que no sea así, ¿no? Vaya, o sea, insisto, estrictamente sin pensar en esta hipótesis yo podría creer que hay una buena intención, pero me parece que acompañarla con una plática relevante con los expertos hubiera sido mucho más redituable para los efectos. Yo insisto, y aquí lo digo también sin haberlo lamentablemente revisado en todo lo que es la literatura, pero debe de haber, doctora, por ejemplo, un fenómeno similar, y yo no sé si se tomaron algunas medidas con el rap en Estados Unidos, ¿no? Donde también, bueno, pues sí hay los contenidos, las canciones, inclusive, igual que aquí en México, quizá quienes más han sido pues asesinados en Estados Unidos han sido precisamente los intérpretes de rap, como aquí ha pasado justamente con las bandas que interpretan este tipo de música, ¿no? Entonces, pues yo quiero suponer que en un país que tiene esta capacidad de la investigación, no estoy hablando solamente de la investigación en términos de perseguir el delito, sino la investigación académica con respecto a los fenómenos sociales, pues que hubiera elementos para tratar de ver si realmente existe una liga de una cosa y otra. Sí, y yo creo que aquí, a ver, la verdad es que si
los que mueren también son los cantantes de corridos o los raperos, también debemos de voltear a ver estas violencias estructurales, ¿no? O sea, porque finalmente muchos de estos cantantes o de estos raperos, si bien, bueno, hablando como de los raperos, como de los outsiders, cómo se componen, cómo vivían en Nueva York, ¿no? O sea, como toda esta conjunción de violencias que vivían previamente y tal cual, o sea, en el rap hablan más claramente de esta descripción de sus realidades, ¿no? Entonces, creo que es importante voltear a ver estas violencias estructurales y que además hay que voltear a ver un concepto también bien importante que también habla José Manuel Valenzuela, que es el juvenicidio, porque los que están muriendo son los jóvenes, ¿no? Entonces también entender en qué punto también hay un desencanto de la realidad y que eso también va con el capitalismo. Hay un concepto de Mark Fisher que se llama realismo capitalista, donde parece que las nuevas generaciones prefieren tener una vida rápida y morir jóvenes, pero hay que preguntarnos el por qué, ¿no? O sea, esta parte de decir, bueno, sí prefiero tal vez morir como héroe y que me hagan un corrido, que es muy diferente a decir, por un corrido quiero ser el héroe, ¿no? Entonces creo que sí hay estudios, ¿no? O sea, hay estudios los de coloniales, hay estudios incluso de las narrativas de los propios estudios narcoculturales, ¿no? O sea, tenemos toda la cuestión de Latinoamérica, tenemos a Ainhoa Vázquez, tenemos a Danilo, tenemos a la propia Sayac Valencia, a Juan Ramírez Pimienta, a José Manuel Valenzuela, y por toda la parte de toda la USD de San Diego, tienen como todo este estudio también de estudios de rap, y también en Puerto Rico, ¿no? O sea, tenemos a Luis Citrón, que habla sobre toda la cuestión de vincular este estigma con el reggaetón, porque nace en Puerto Rico, ¿no? Entonces, todas esas implicaciones que hay sobre el estigma de un género, también por el origen que tiene. Bueno, pues mire usted, desde la ciencia no se va a volver violento si escucha música, no se va a volver usted machista si escucha reggaetón, más bien está la interacción en otros espacios, ¿no? Y qué lamentable que probablemente el objetivo de este decreto sea más un distractor que una situación real de política pública, ¿no? Pareciera ser que este decreto pues adolece primero del soporte jurídico y la ruta adecuada. Lo segundo, el acompañamiento de las expertas, de los expertos, como en este caso pueden hacer aquí las maestras o algunos otros, que realmente tienen los elementos suficientes para la elaboración de una política pública. Tocayo, yo espero que, bueno, al menos lo que he visto que has presentado, sí va acompañado siempre de foros, de expertos, pero Tocayo debería de ser el pan de cada día de nuestra clase política, acompañar las políticas públicas con los expertos, con la ciencia, ¿no? Porque parece ser que pues nada más están al vaivén político y ahorita, como decíamos, ¿no? A lo mejor fue un distractor y que luego vino el tema de las lluvias, pues otro distractor, ¿no? ¿Sabes qué pasa, Tocayo? Y no sé si la maestra y la doctora estén de acuerdo, pero mira, a veces hay temas de verdad sobreexplorados, sobredebatidos. Y entonces cuando te los quieres llevar al ámbito de hacer foros es porque quieres patear el bote, porque está agotado justamente la discusión, la literatura, en fin, o sea, la parte jurídica inclusive, ¿no? En algunos casos hay fallos hasta de la Corte. En este caso no, fíjate, por ejemplo. Entonces, lo que creo es que de repente se acude a este tema de ir a los foros para patear el bote. Y de repente no tienes ese interés en acudir a los expertos, pues porque quizá necesitas, y no digo solamente en este tema, ni solamente en Querétaro, ni solamente independientemente de colores, como dicen, pero que es una situación que quieres pues tener como esa bandera, ganar esa bandera, y de corbata te llevas a los expertos, a la literatura, a los estudiosos o a los que viven inclusive mucho de esta situación, y pues creo que en este caso es el supuesto, ¿no? Donde el tema me parece que, a diferencia de otros que me ha tocado vivir en los temas políticos, no solamente en la legislatura, y además también como pues, que me gusta también el tema del estudio de la ciencia política, pues la verdad es que me parece que sí no está platicado, ¿no? Que no está sobrediagnosticado, sino que creo que es un buen momento para poner sobre la mesa lo que hay para encontrar si esto es una solución
o, como algunos también argumentan, lo que restringe son las libertades, ¿no? Sí, maestra Guadalupe, para ir cerrando, desde la disciplina, ¿por dónde tendría que ir el acompañamiento de estas políticas públicas? Realmente, ¿cuáles son más bien las políticas públicas que son efectivas para combatir el crimen? ¿Qué dice la ciencia? ¿El crimen en general? El crimen en general. Bueno, para empezar, creo que tendríamos que empezar por políticas públicas basadas en evidencia, muy bien documentadas y sobre todo tomando en cuenta que sean políticas funcionales. Y que estas políticas puedan estar abstraídas o fuera de estos prejuicios, estos estereotipos, que incluso caen en cuestiones de raza, de clase, de género, por ejemplo. Y en el caso particular de este tipo de expresiones y acerca del decreto y esto que estamos platicando acá, me parece que este tema no es ni blanco ni negro. ¿No? Es justamente un tema que necesita ser hablado, es un tema que necesita estar sobre la mesa cotidiana y justamente una de las autoras que mencionaba ahora la doctora Alejandra Ainhoa, pues ella menciona, ¿no?, que tal vez uno de los grandes beneficios de los narcocorridos es que han puesto sobre la mesa el debate sobre estas violencias y las normalizaciones que pueden venir de otros lados. Entonces, me parece que seguir hablando al respecto también tendría que formar parte de la política pública. En un segundo momento, cuestionarnos nuestro consumo. Yo creo que el hecho de que hayamos hablado esto el día de hoy tampoco nos exime de cuestionarnos de forma individual el consumo que tenemos de los distintos productos que consumimos, entre ellos la música, pero también ser muy conscientes de que vivimos en un país que no fomenta el pensamiento crítico en su sistema educativo. Entonces, exigir que nuestras juventudes tengan pensamiento crítico y puedan desmenuzar estas letras y las interpreten de la forma en la que los académicos podemos interpretarlo o no, pues la verdad es que excede, ¿no? Excede a nuestro propio sistema educativo que por generaciones y décadas no ha robustecido estos elementos. Y finalmente, y creo que me parece lo más importante, pues es justamente atacar las causas estructurales. Definitivamente, un joven que decide unirse de manera voluntaria a las filas de la delincuencia organizada, probablemente pues haya escuchado música, narcocorridos y demás, pero definitivamente no va a ser ese el elemento detonante. Van a ser otros elementos, van a ser... económico, ¿no? Claro, por supuesto. Sí, porque miren, yo las escucho a las dos hablando de violencia estructural, las escucho hablar de estructuras, pero para que nuestra audiencia entienda qué estructuras hay, ¿no? O sea, y una de las más importantes y que yo creo que es de las causas fundamentales, no soy experto en criminología, pero del crimen, pues es las desigualdades económicas que hay, ¿no? Si hay alguien que tiene más o menos cierta estabilidad económica, por mucho que escuche cierto tipo de música, no le va a atraer vivir de esa forma. Pero si hay alguien en precariedad, en vulnerabilidad, y pues póngale que escuche o no ese tipo de música, realmente lo que le mueve a enfilarse a esos ejércitos, pues son una precariedad económica, una necesidad de subsistir, ¿no? Entonces, creo que es ahí cuando hablamos de estas violencias estructurales, pues una violencia estructural sería la desigualdad económica que tenemos, ¿no? Luego vienen otras, como por ejemplo el género, ¿no? Que también es una violencia mucho más fuerte también, incluso igual que la económica o más, ¿no? Entonces, creo que va por ahí donde las políticas públicas tendrían que buscar eso, ¿no? Yo creo que yo en alguna ocasión, digo, ya se está acabando el tiempo, pero, o sea, bueno, en la historia de la humanidad siempre ha habido desigualdad. Yo me lo cuestionaba, ¿no? Y cuando uno era niño, pues ¿por qué no el gobierno imprime muchos billetes, ¿no? Y ya se acaba la pobreza. Pero la verdad es que es algo inherente a la especie humana, pero sí que es cierto que en ciertas etapas de la historia de la humanidad, cuando las desigualdades han sido menos, la verdad es que los problemas sociales han sido menos también. Entonces, ahí sí hay una correlación, como diría el tocayo. Pero bueno, no voy a apropiarme del espacio. Para cerrar, doctora, el tiempo en tele se va rapidísimo. Sí. ¿Alguna conclusión general en 2 minutitos? Bueno, pues de manera general, pues decir que no, la música no va a producir más violencia, que hay que cuestionarnos realmente sobre estas propuestas que muchas veces, como tomando las palabras de la maestra, están muy atropelladas, ¿no? Entonces realmente que sí se necesita como este diálogo, comprender sobre todo el por qué existen estas letras. Siempre yo voy a decir como el recorrido como recurso pedagógico, porque también es decir, a ver, si estamos hablando de las infancias, ¿no? O sea, puede que la canten, pero también darle agencia a las infancias y a las juventudes, que nos expliquen qué es lo que están entendiendo. Entonces, tal vez nosotros vamos a aprender de ellas. Entonces, yo me quedo con eso, que finalmente, no, la música no va
a ocasionar violencia. Muy bien, gracias, doctora. Maestra, un minuto, una conclusión general. Justamente la invitación a cuestionarnos, independientemente de los colores políticos, me parece que es necesario poner sobre la mesa los elementos que puede haber de fondo entre las distintas propuestas que vengan de los distintos lados, tanto públicos como privados, y justamente en este tema a no reproducir cuestiones que puedan criminalizar o estigmatizar más a poblaciones que ya se encuentran en esos lugares. Gracias. Tocayo, cerramos. Tocayo, no, bueno, nada más analizar justamente, yo voy a regresar por donde arrancamos, analizar la vía, si es que lo que se busca es algún tipo de efectividad en términos de la sanción para quien violente este decreto, que me parece que queda muy endeble, y finalmente pues atender justamente a quienes tienen la experiencia, que tienen los estudios, quienes han ido de fondo a este tema, para realmente ver si este tipo de situaciones pueden generar el objetivo que aparentemente es legítimo, que es pues que sigamos teniendo paz los queretanos. Es una buena intención. Sí. Yo creo que la parte de la buena intención pues no se cuestiona, más bien la parte de la vía y la parte de la ignorancia en relación a los efectos reales de escuchar o no cierta música. La ciencia ya lo dijo, no lo dijimos nosotros, la ciencia lo dice, y pues bueno, siempre desde luego el mejor juicio lo tendrá usted. Les agradecemos mucho, doctora, maestra, este es su espacio, cuando quieran acompañarnos de nuevo. Tocayo, muy buenas noches. A ustedes muy buenas noches y nos vemos el próximo jueves en su programa En Voz Alta.